¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, doctor, ahora sí. doctor. Sí, señor. Sí, doctor. Que no escuchaba Sí, a señor. Laura, no escuchaba a Laura. Andrés Rodrigo. Entonces voy a repetir, ¿sí, profe? Ya, espera un momento, Andrés Rodrigo. Señor. Yo te había asignado ahí como... Espérate, te dejo de compartir un momento, Laura. Te había asignado Como moderador. como... Sí, para que por favor me asignes a mí. Ok. ¿Sí supiste? Te colocas sobre el cuadrito mío y ahí hay unos botones. Ahí le das como unos punticos. Estoy sobre Listo, el bueno, cuadro, pero no me deja. ok, muy listo, no hay problema. Igual ya estoy acá, retomé ya la grabación. Dale, Laura. ¿Ya puedo continuar? Sí, continúa. Sí, listo. Entonces, hablamos de que en el artículo 356 se menciona el número máximo de socios que puede tener la sociedad de responsabilidad limitada. Como lo decían los compañeros, el número no puede exceder de 25. Nos habla de que la sociedad será nula de pleno derecho si se constituye con más de esos números. Adicional a eso, nos explica que si durante su existencia en algún momento excede de ese límite, tiene un plazo de 2 meses después de exceder el límite para transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios. Hay que tener en cuenta que si la reducción implica una disminución del capital, debe obtenerse un permiso previo de la superintendencia. Y me compartes, por favor, el siguiente. Listo. El 357 nos habla de la razón social de la responsabilidad limitada. La sociedad gira en torno a una razón social y esta debe estar acompañada de la sigla LTDA o la palabra limitada. En el 358 nos menciona algunas atribuciones adicionales que tiene la sociedad de responsabilidad limitada. En este caso serían resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión de nuevos socios. También deben decidir sobre el retiro y la exclusión de los socios. Pueden exigirle a los socios las prestaciones complementarias o accesorias si hay lugar. También pueden ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el representante legal, revisor fiscal o otra persona que haya incumplido sus obligaciones o que haya causado daños o perjuicios a la sociedad. También nos habla de elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La Junta de Socios podrá delegar la representación y la administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa las atribuciones que le corresponden. Buenas noches otra vez. Artículo 359. Lo voy a leer textualmente. Junta de socios, decisiones en la sociedad de responsabilidad limitada. En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la compañía. Las decisiones de la junta de socios se tomarán por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se haya dividido el capital de la compañía. En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la absoluta
se requerirá la mayoría decisoria superior. Esto nos dice que en las decisiones de la compañía, la mayoría tiene que ser por mayoría absoluta dentro de los socios de la compañía, obviamente. Buenas noches, compañeros. A mí me corresponde el artículo 360, nos habla de las reformas estatutarias en la sociedad de responsabilidad limitada. Este artículo nos dice que salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de asociados que represente, cuando menos, el 70% de las cuotas en que se haya dividido el capital social. Le doy paso a mi compañera. Buenas noches, compañero. ¿Me permite la siguiente, por favor? Me corresponde el artículo 361, el cual trata sobre los libros de registro de socios. En esta, la sociedad llevará un libro de registro de socios y que debe tener, debe estar primero registrarse en la Cámara de Comercio y debe tener el nombre, la nacionalidad, el domicilio, documento de identificación, número de cuotas que cada uno posea, si hubo o hay embargos, los gravámenes y las sesiones que hubiera efectuado. Le paso a mi siguiente compañero. La 362. Gracias. El artículo 362 señala que en la cesión de cuotas en la sociedad de responsabilidad limitada, los socios tienen derecho a ceder sus cuotas. La cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria. La correspondiente escritura pública será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y el cesionario. Gracias. Sigue el 360. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. El artículo 363 del Código de Comercio indica la prelación de cesión de cuotas a los socios. Salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente a fin de que dentro de los 15 días siguientes manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso, los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarla a prorrata de las cuotas que posean. El precio, plazo y demás condiciones de la cesión se expresarán en la oferta que realice el socio cedente. En este artículo pues nos están indicando que la prelación de las cuotas de la sociedad limitada se le debe entregar directamente a los socios. Ellos son los primeros en que se deben enterar de la cesión o de la venta de dichas cuotas. Si alguno de estos socios indica en los 15 días indicados dentro de este artículo 363 que está interesado, pues debe hacer el proceso de negociación de las mismas cuotas. Si no hay ninguno interesado, entonces ya podríamos generar una venta de las cuotas a terceros. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó el artículo 364. Este nos dice que si los socios interesados en adquirir cuotas tienen un desacuerdo, ya sea en el precio o en el plazo, se designará el perito que fije ya sea el precio o el plazo. También nos dice que el justiprecio y el plazo serán determinados para obligarlos en diferentes partes, en diferentes de las partes. También, estas podrán convertirse en condiciones de las ofertas sean definitivas, si fueren más favorables a los presuntos
sesionarios. También nos dice que los estatutos podrán establecerse en otros procedimientos para fijar las condiciones de las sesiones. Gracias, compañeros. Bueno, continuamos. Artículo 365. Medidas ante el rechazo de una oferta de cesión. Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del término señalado en el artículo 363 del Código de Comercio, ni se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un extraño, la sociedad estará obligada a presentar por conducto de su representante legal dentro de los 60 días siguientes a la petición del presunto cedente una o más personas que las adquieran, aplicando para el caso de las normas señaladas anteriormente. Si dentro de los 20 días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas, liquidándolas en la forma establecida en el artículo anterior. Gracias. Sí. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, compañero, yo le oigo, no sé los demás. Buenas Sí, noches. sí. Señor, sí, señor. Está claro. Vale, También sí, señor. muy buenas noches. Gracias, muy amable. Buenas noches para todos. Lo importante de esta sociedad, o de lo importante de las sesiones en la sociedad de responsabilidad limitada, para que los socios cedan parte de sus cuotas a un tercero, es necesario que la Junta de Socios autorice y apruebe esta decisión. Esto por tratarse de una sociedad cerrada de personas. La cesión de cuotas está sujeta a reglas especiales que limitan o restringen su negociabilidad. En primer lugar, la cesión de cuotas implica una reforma estatutaria mediante escritura pública. En segundo lugar, como lo estableció en el artículo 363 que nuestra compañerita Jennifer Mesa nos habló, implementa un derecho de preferencia para los demás socios, de manera que el socio que quiera ceder sus cuotas primero debe ofrecerlas a los otros socios. Y solo si ellos la rechazan o rechazan la oferta, se puede ceder a un tercero. Ahora, ¿qué pasa? Si ningún socio desea adquirir las cuotas, ni se autoriza el ingreso de un tercero o de una persona extraña dentro de la sociedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 365 que nos habló nuestro compañero William, tiene la obligación de presentar a una o a más que los adquieran. Esto dentro de un término, como lo estipula el 365, de 60 días a la petición del cedente. Si dentro de los 20 días siguientes a la presentación de las personas que puedan adquirir las cuotas no perfeccionan la cesión, los socios pueden optar por cualquiera de las siguientes situaciones. La primera es que pueden disolver la sociedad. Y la segunda, pueden excluir al socio interesado en ceder y liquidar las cuotas. Por otro lado, cuando se efectúa la cesión, este se deberá hacer mediante escritura pública, como lo hablábamos al inicio, pues si no se efectúa esta formalidad, hay ineficacia de la cesión. De igual forma, si se hace la cesión por escritura pública, esta debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Y hay otra que si no se inscribe en el registro mercantil, la escritura de cesión no será oponible respecto a terceros ni a la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código de Comercio, que dice lo siguiente, abro comillas: la cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura pública, so pena de ineficacia, pero no producirá efectos respecto de terceros ni de la sociedad, sino a partir de la fecha en que sea inscrita el registro mercantil. No es solamente de cederlo, sino primero se debe realizar una junta de socios que ellos tengan la potestad o tengan la oportunidad de adquirir esas cuotas, y en caso tal, pues ya las puede incluso tener un tercero. También pues lo que nos habla es que no podemos, o la sociedad no está limitada
a tener ese o tener esa persona extraña o esa persona tercera que hace compra o que cede o que recibe las cuotas, sino pues que también debe ser también consensuada, digamos, la decisión. Y también nos habla que, digamos que para un requisito de posibilidad que habla dentro del derecho, es importante que se descarte los artículos 364, el 363, 364 y 365 del Código de Comercio, ya que si en caso tal, en alguna de estas medidas aparece algún tipo de rechazo, la Cámara de Comercio se abstendrá de efectuar el registro. Entonces, digamos que primero nosotros para tener que ceder, debemos que agotar todos estos requisitos que dice nuestro artículo 363, 364, 365. No es más, le doy paso a mi compañerita que nos va a profundizar el artículo 367. Muchas gracias. Gracias, compañero. Buenas noches, doctor y compañeros. Nuevamente. El artículo 367 nos señala los requisitos para el registro de la cesión de cuotas en sociedad de responsabilidad limitada. Las cámaras no registrarán la cesión mientras no se acredite con certificación de la sociedad el cumplimiento de lo prescrito en los artículos 363, 364 y 365, cuando sea el caso. Ya estos artículos anteriormente. Gracias. Artículo 360. Artículo 3. Okay. Continuación de la sociedad con los herederos. La sociedad continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, salvo estipulación en contrario. Si fueren varios los socios que quisieren adquirir las cuotas, se distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean en la sociedad. Buenas noches. Artículo 369. Derecho a inspección de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas, y en general todos los documentos de la compañía. Siguiente. Bueno, y vamos al artículo 370. Este artículo 370, perdón un momento. Este artículo 370 hace referencia a las causales de disolución de la sociedad de responsabilidad limitada. Este artículo, en su texto original, porque recientemente fue modificado por una ley del Congreso, rezaba anteriormente, artículo 370. Además de las causales generales de disolución, la sociedad de responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50% o cuando el número de socios exceda de 25. Este era el artículo hasta el 31 de diciembre del año pasado. En el, digamos, código reciente aparece una nota donde nos indica que hubo esa modificación, que este artículo fue derogado por la ley 2069 de 2020, que fue sancionada el 31 de diciembre, y nos remite al parágrafo segundo de este artículo cuarto, donde efectivamente ordena que se derogue este artículo 370. Habiéndose derogado, también dispone que debe uno remitirse para tener en cuenta cuáles son las causales de disolución al artículo cuarto de esta ley 2069 del año pasado. Ese artículo cuarto dice causales de disolución por no cumplimiento de hipótesis de negocio en marcha. Dice el artículo:
constituirá causal de disolución de una sociedad comercial el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. ¿Qué significa esto de negocio en marcha? Cuando se dice que una empresa, un negocio, está en marcha, esto quiere decir que tiene la capacidad de continuar operando por lo menos durante un periodo adicional al que se está presentando el informe. Este informe no puede ser un informe subjetivo, debe ser un informe de carácter objetivo. Debe demostrarse por qué el negocio sí cuenta con la capacidad de continuar o porque el negocio eventualmente presenta disposición para eventualmente liquidarse. Pero debe demostrarse esta hipótesis del negocio en marcha para tener una causal de disolución. Hasta aquí el capítulo 370. Continúa ahora mi compañero Jonathan Ortega con el artículo 371. Bueno, artículo 371. Aplicación de reglas de las anónimas en relación con la reserva legal, balances y reparto de utilidades. La sociedad formará una reserva legal con sujeción a las reglas establecidas para la anónima. Estas mismas reglas se observarán cuando los balances de fin de año se observarán en cuanto a los balances de fin de año y a repartición de utilidades. Esto quiere decir que la sociedad tiene que ir recaudando unos dineros para tener ahí de reserva por si alguna excepción, alguna eventualidad para poder acoger a esos dineros. Cuando ya la reserva llega al tope máximo, si no estoy mal, es del 10% en las limitadas, entonces hasta ahí ya se para, no se recoge más dinero y se deja ahí esa reserva hasta cuando ya se utilice ese dinero, otra vez empieza a recaudar esa reserva de la empresa. Y el artículo 372, aplicación de las normas de sociedad anónima en lo no previsto para la sociedad de responsabilidad limitada. En lo no previsto en este título o en los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre las sociedades anónimas. Creo que está bien claro. Si surge alguna controversia, alguna vaina que no se pueda no pueda ser aclarada por los estatutos o por los artículos que anteriormente leímos, pues entonces nos basaremos en los artículos de las sociedades anónimas. Entonces, hasta aquí es la exposición de sociedades anónimas. Y ahora pasamos a compartir, pues, lo que son los estatutos. Anónima no, será limitada. Limitada, perdón. Ya terminamos de limitada, entonces ya pasamos a mirar parte de los estatutos que hicimos y prerru y todo. Compañeros, qué pena, compañero Jonathan. Digamos que una de las cosas que tiene esta sociedad limitada es que no se necesita revisor fiscal, o pues así lo establece el Código de Comercio, que no obliga a la sociedad de responsabilidad limitada a tener un revisor fiscal. Bueno, entonces, como primero, pues voy a presentar mis estatutos. Mi compañía o sociedad que creé es Inversiones Ortega y Moyano Limitada. Como pueden ver, siempre tiene que estar aquí la palabra LTDA.
Entonces aquí mi nombre, mi dirección, mi cédula. Aquí están los otros nombres de los otros asociados: Gustavo Ortega, María Consuelo Moyano, Benimarisa Ortega y Laura Tatiana María. Aquí en los estatutos dice que la sociedad se va a llamar Ortega y Moyano Limitada, que el capital suscrito es de 100 millones, dividido en 5 cuotas sociales de 20 millones de pesos. Entonces seguimos en la orden del día de la Junta de Socios. Verificación del quórum, que estén todos, tienen que estar todos. La aprobación de los estatutos. Elección de representante legal y lectura y aprobación del acta. Entonces, aquí, como decíamos, aquí en el artículo primero se dice que la empresa va a ser una sociedad limitada. Por lo tanto, siempre tiene que tener la palabra LTD al final. El objeto social de mi sociedad es de prestar servicios jurídicos, asesoría jurídica, asesoría contable, venta de inmuebles, construcción de muebles y muebles, construir, tener un centro de conciliación, poder contratar para terceros, con terceros. Seguimos con el domicilio. El domicilio de mi sociedad es en la carrera Quinta 2196, apartamento 203, edificio Las Margaritas, de la ciudad de Bogotá. Como sabemos, todo tiene que ser bien claritico. Apartamento del edificio. El término de elaboración de la sociedad lo colocamos que será indefinido. Aquí el capital autorizado, como ya dijimos, de 100 millones, repartido en 5 cuotas de 20 millones cada socio. Aquí está explicado cómo fue el pago, el porcentaje de cada uno dentro de la sociedad. Aquí ya empezamos a hablar sobre qué derecho le da a cada asociado el tener su cuota social dentro de la empresa, que puede vigilar su empresa, puede estar en las obligaciones, derechos y obligaciones que se adquieran. La naturaleza de las cuotas sociales. Obvio que tiene que estar escrito en los libros contables. El aumento tendrá que ser aprobado por la Junta. El derecho a preferencia, como ya sabemos en estas sociedades, como acabamos de hablar, la preferencia primero que todo va ante los socios, y si va a llegar un socio nuevo tiene que ser autorizado por todos, por la mayoría de la Junta, y donde no, pues se le puede pagar lo que es el valor de sus cuotas sociales, o ya puede mirar a ver si se disuelve la sociedad. La restricción a las cuotas negociables, como ya acabé de hablar, la prelación a los socios primero. Los órganos sociales, pues la máxima cabeza de la sociedad va a ser la Junta de Socios. La revisoría fiscal, como acabó de decir mi compañero, no es obligatoria en estas sociedades. Más, pues si uno quiere, pues
uno la puede poner aquí en las estatutos, más yo en la mía no exigí junta de socios, fiscal, perdón, revisoría fiscal. La junta de socios, como ya sabemos que tiene que ser citada antes del 31 de marzo, con 5 días de antelación. Ahí van a hacer lo va a decir todo lo que pasó en el año colectivo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Si hay ganancias, si hay pérdidas, eso lo tiene que hacer el representante legal. O un socio que represente el 20% de las cuotas. Y en mi caso, pues cualquier socio, como es el 20%, pues cualquier socio puede citar, puede convocar la junta. La renuncia a la convocatoria, por que no quiere ir a la reunión. Derecho a inspección, que este derecho en esta sociedad la tiene facultada cualquier socio en cualquier momento, cuando se le dé la gana puede ir a pedir los papeles para mirar cómo está su sociedad. Aquí en el artículo 18 pues aclaramos que sí se pueden hacer reuniones no presenciales. Régimen de quórum y mayoría decisorias. Aquí, como ya dijimos, en esta tiene que ser la mayoría de los socios, mayoría absoluta, y tiene para estas siguientes modificaciones de los estatutos, tiene que estar al 100% en acuerdo todos los socios. Realización de los procesos, inserción de los estatutos, modificación de la cláusula, inclusión, exclusión de nuevas restricciones a los negocios. Las actas, que todo lo que las reuniones y todas las juntas tienen que estar debidamente aclaradas en acta, firmada por el presidente y secretario o por el representante legal. El representante legal que puede hacer negocios a nombre de la sociedad y no puede utilizar el dinero de la sociedad para pagar deudas personales. Enajenación de activos. Entonces, el ejercicio social es ya lo que yo dije, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y eso es lo que entra como en tela de juicio en la junta de socios. Las cuentas anuales, la reserva legal, como ya les dije, que en esta toca hacer una reserva legal en estas sociedades. Las utilidades, que cada año pues mirarán si hay utilidades, se repartirán a proporción del número de cuotas, es decir, en esta sociedad pues todos van por igual porque todos tienen el mismo porcentaje. La resolución de conflictos, por si alguna vez los socios no están en acuerdo, pues ya aquí dijimos que si no, pues entonces se va para un tribunal de arbitramiento, o primero que todo un centro de arbitraje. Aquí están las causas de disolución y liquidación de la sociedad. La liquidación, que eso es parte, esa la pusimos como. Obviamente que llega hasta el máximo del capital puesto por cada uno, no le puede tocar a uno ninguno de mis bienes personales, y esta liquidación la va a hacer el representante legal, así que va establecido. El representante legal pues soy yo, mi número de cédula, y tiene que decir que acepta los cargos a los que fueron
convocados, de lectura, aprobación, y ya lo último, la firma del presidente y del secretario de la Junta, o de la Junta de Socios. Ya pasamos al pre-root. Entonces el pre-root, persona jurídica, mi nombre, el nombre de la sociedad, perdón, el país donde va a estar, la dirección, la actividad principal, de la fecha de inicio de la actividad, que es hoy. Seguimos con el formulario RUES. Como nos enseñó el profesor, la matrícula, el nombre de la sociedad, la dirección de la sociedad, la dirección donde va a ser notificado, el correo, los códigos que aparecieron en el pre-root, la fecha de iniciación de la actividad, aparece el capital, es 100% privado y el porcentaje de la participación de la mujer es 60%. En mi sociedad, puesto que son 3 mujeres, aquí declaro la juramento sí porque una de las socias es menor de 30 años. Mi firma y mi nombre. Y por último, la carta de solicitud de inscripción de los libros. Mis nombres, el libro de actas de la Junta de Socios y el libro de registro de socios. Mi firma y mi nombre. Pues este es mi trabajo. No sé quién quiera seguir. ¿Ya? ¿Quién sigue? No, profesor, ya del grupo. Pues yo creo que será todo, profe, o no sé si Eso quiera es ver otro trabajo. absolutamente todo, sí, señor. Listo. Bueno, entonces, a ver, yo hago una pregunta. Jonathan Carvajal, Sí, profe, cuénteme. ¿tú participaste en esta sociedad limitada? No, profe, yo soy de las AS. Ok. Bueno, te tengo una pregunta. A ver, ¿cuánto es el número mínimo de socios en limitada? Mínimo son 2 y máximo 25. ¿Tienes por ahí la forma de conseguir el artículo 372 del Código de Comercio? Ya un momento, profe. Un segundito. Me cayó el internet acá porque llovió, pero me toca con los datos del celular. Regálame un segundo. O alguien que le haga el favor de leer. Profe, yo tengo la presentación que dieron los compañeros. Artículo 372. Yo tengo el 372, Doc. Aplicación de normas de sociedad anónima en lo que no previsto para sociedad de responsabilidad limitada. En lo no previsto en este título o en los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre sociedades anónimas. Ok. Entonces, si miran los artículos anteriores, no habla de cuánto es el número, mínimo de socios. Entonces, en aplicación de ese artículo, nos remite al 374. ¿Qué dice el 374? Doctor, ese artículo dice número mínimo de accionistas en la sociedad. La sociedad anónima no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta, Jonathan? 5. Exacto. Listo, profe. Yo sé que hay muchas, de pronto ustedes dirán, pero es que hay muchas sociedades limitadas constituidas con 2 socios, eso es cierto. Pero en una interpretación,
que han venido dando las cámaras de comercio sobre las limitadas, pero cuando uno mira el artículo, se da cuenta que realmente deben ser mínimo con 5 socios. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta sería mínimo 5 y máximo 25. La sociedad una pregunta. la sociedad limitada es la que la única que tiene límite en cuanto al número máximo de socios, que tiene 25. El resto no tienen límite máximo. Sí, dime. Profe, entonces esas sociedades que fueron ya constituidas ante Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Pues mientras no haya una decisión judicial que las cancele, pues van a estar vigentes, porque la Cámara de Comercio no es ninguna autoridad judicial. ¿Sí? Ustedes todavía no han visto derecho procesal, ¿verdad? Señor. No, señor. No, señor. Cuando vean derecho procesal, van a ver que en los primeros artículos, por ahí desde el 15 hasta el 25 o 27 más o menos, del Código General del Proceso, habla de las competencias. ¿Cuáles son los jueces competentes para conocer de cada asunto? Entonces se van a dar cuenta que se le dieron facultades jurisdiccionales, o sea, para que actúen como jueces, a la superintendencia en determinados asuntos. Entonces, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el registro mercantil, la Superintendencia de Industria y Comercio actúa como juez. El delegado de la superintendencia actúa como juez, con facultades jurisdiccionales. Entonces, mientras no sea cancelado el registro por orden judicial, pues va a estar el registro válido. ¿Ok? Doctor, una preguntita, pero la única entidad que puede cancelar el registro es la superintendencia. Claro, porque la superintendencia tiene las facultades como juez. Es por orden judicial. Entonces la Cámara de Comercio no puede cancelar el registro mercantil. La única forma que la Cámara de Comercio cancele el registro mercantil es porque vaya el comerciante, en este caso la sociedad, y diga que va a cancelar el registro. En este caso, cancelar el registro como porque hizo una liquidación y se hizo el balance final de liquidación, le pagó a Raimundo y todo el mundo y registró el acta final de liquidación. Ok, Doc, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Las exposiciones siguen el lunes, ¿cierto? Mañana es clase normal. No, mañana seguimos con la sociedad anónima y terminamos el lunes con la SAS. Qué pena, Doc, Mañana es discúlpeme. sábado. Sí, y pero yo dije ¿a qué ayer horas? que mañana reponíamos la clase de 4 a 6, la clase del viernes pasado. Ok, Doc. Doc, yo tengo un problemita con eso. Yo llego aproximadamente a las 5 de la tarde a mi No hay casa. problema. Perfecto. Si no, bueno, muy amable, doctor. Qué pena la Bueno, demora y el pereque. ¿alguna otra pregunta sobre la sociedad limitada? Miremos que la sociedad limitada tiene unas características. Bueno, ya hablamos del número mínimo, del número máximo. La participación del capital. ¿Cómo se llama la participación del capital? Se llaman cuotas sociales. La norma dice que deben los socios tener una participación similar. Entonces, si son 5 personas, digamos Slim, José Orlando, William, Javier y Julián, constituyen una sociedad limitada. Y dicen, bueno, la sociedad va a tener 10.000 cuotas sociales de un valor nominal de 1.000 pesos. ¿Cuánto sería entonces el capital de la sociedad? 10.000 cuotas sociales por un valor de 1.000 cada uno. ¿Cuánto? 10 millones, profe. Exactamente. Muy bien. Felicitaciones. Espero que lo hayas hecho con la cabeza y no con la calculadora. Profe, soy muy buena con matemáticas. Eso está muy bien porque de pronto muchos piensan que en el derecho no vemos matemáticas, pero hay que saber matemáticas básicas. Entonces, el capital, dicen, va a ser 10.000 cuotas sociales. Significa que cada uno de estos socios va a tener 2.000 cuotas sociales. O sea, cada uno va a aportar 2 millones de pesos.
seguramente que en las que algunos de ustedes habrán constituido y le hayan colocado 2 socios, entonces pondrán que tienen 50 y 50. ¿Sí? Entonces, la norma busca que haya un equilibrio en la participación de los socios, que sea equilibrado el capital en la sociedad. Como su nombre lo indica, la sociedad limitada responde de manera limitada. ¿Qué significa eso? Que las sociedades que vimos anteriormente, o sea, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, en cuanto al socio gestor, y la sociedad en comandita por acción en cuanto al socio gestor, responden de manera solidaria e ilimitada. Acá, en su momento, cuando se pide el Código de Comercio en la década del 70, pues la sociedad limitada pues era lo máximo en guaracha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya entonces traía unas reglas diferentes a la sociedad colectiva y a las sociedades en comandita en cuanto a la responsabilidad de los socios. ¿Qué aspectos tienen? Como dijo alguno de los compañeros, para resaltar, no requieren de junta directiva, no requieren de revisor fiscal. Esas son ventajas de este tipo de sociedad mercantil. ¿Preguntas? A ver, bueno, entonces yo voy a preguntar por aquí. Vladimir Carrillo. Profe, buenas noches. Buenas noches. A ver, Vladimir. ¿Quién debe encargarse de la administración de la sociedad? ¿El socio gestor, profe? En la sociedad limitada no hay socio gestor. Todos tienen la misma calidad de socios. La administración la tienen todos los socios y pueden delegarla en un solo socio o en un tercero. ¿Ok? Pero la administración recae sobre todos los socios. Profe, una pregunta ahí. El tema ese de las herencias, ese sí no me quedó bien claro. ¿Cuál herencia? Cuando una persona fallece, cuando un socio fallece, los herederos entran a ocupar el lugar de la persona. Pero el voto en la asamblea, en la junta de socios, el voto debe ser uno solo. No puedes decir, digamos que los socios se llaman A, B, C, D y E. Murió el socio B. Entonces el socio B tenía 2 hijos, X y Y. X y Y entran a ocupar el lugar del socio B. Entonces X y Y no pueden decir, yo voy a votar de una forma en una decisión y Y de otra forma. A eso es lo que se refiere. O sea, ahí contaría un solo voto, ¿sí? El de A, que fue el que se murió. No, ¿Y si no están de acuerdo, profe? Los herederos entran a ocupar el lugar del socio. O sea, un solo cupo, profe. Y si no se ponen de acuerdo ellos dos, los herederos, por decirlo así. Tendría que invalidarse el voto. Ok. Pero igual para eso, ¿no es la mitad más uno, doctor? No, la pregunta es de cuando van a tomar una decisión y entonces, como hay un solo, digamos, se está representando una sola persona a una sola parte, entonces ese solo que se está representando a través de los herederos que entraron a reemplazarlo, pues no pueden segregar. Si no se ponen de acuerdo, se anula el voto. Pero lo cual casi nunca sucede. Porque el uno le da poder al otro, a las decisiones. Ok, doc, muchas gracias. Así como sucede con las asambleas de propiedad horizontal. Se me fue la señal un momentico. Doctor, ¿me recuerda quién es la persona que entra a administrar la sociedad limitada? La administración está en cabeza de todos los socios, pero pueden delegarlo en un solo socio o en un tercero.
Ok, doctor. Es que ahí tenía yo la duda, si podía ejercerla uno de los socios o siempre era un tercero como estábamos viendo en otras sociedades. Hasta el momento, todas las sociedades que hemos hablado siempre la administran, de las que hemos hablado, los socios. Esta es donde ya podemos ver con un tercero. Esa era mi inquietud. Muchas gracias, doc. ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? Yo, profe, los herederos pueden vender esa parte Sí, claro. Claro. cuando ¿Y ellos cómo se quieran hace o la cesión? La necesitan pedir cesión permiso a de alguien. las cuotas sociales, la cesión de las cuotas sociales se hace a través de una reforma estatutaria, de una reforma de estatutos. Si ustedes toman un certificado de existencia y representación legal expedido por una Cámara de Comercio, se van a dar cuenta que en la Cámara, en ese certificado va a aparecer quiénes son los socios y qué porcentaje de participación tienen esos socios, cada uno de esos socios. Entonces, cuando sale Pedro y va a entrar Juan, porque Pedro le cede sus cuotas a Juan, entonces Juan va a entrar a reemplazar a Pedro en la sociedad, debe hacerse a través de un acta de reforma de estatutos, donde queda la cesión de esas cuotas. Y esa acta se lleva al registro mercantil. Y va a aparecer entonces en el certificado, ya no va a aparecer Pedro como socio, sino que va a aparecer Juan. ¿Ok? Doctor, ¿y esta por norma también tiene ¿cómo decirlo? La primera opción los socios Derecho de o preferencia. esta es diferente? Derecho de preferencia si lo establecen en los estatutos. No, señor. Parece que sí soporto. Listo, gracias. Derecho de preferencia. Eso es si los socios establecen ese derecho de preferencia en los estatutos. ¿Qué significa el derecho de preferencia? Que cuando un socio va a vender su participación, pues primero tiene que obligatoriamente ofrecérsela a los otros socios. ¿Ok? Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Listo, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, profe, Dios lo bendiga. Doctor. Mañana continuamos con la sociedad anónima. ¿Sí? Listo. Listo, sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces hasta mañana. Bueno, pues. Mañana, profe, muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias, profe, Dios lo bendiga. Vengo igual.